honor de recibir en el estudio al doctor Abel, que el jueves va a estar presentando su nuevo libro, José de Moldes, el héroe silenciado. Hola doctor, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo está, Fernando? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, por favor. Gracias por la invitación a la presentación del libro. Vamos a tratar de estar espero que estés allí. El jueves en la Usina Cultural. José de Moldes, ¿no? Pensaba cuando vi, digo, ¿cuánta gente vive en Coronel Moldes? Hoy Coronel Moldes es una de las... empieza a aparecer como una de las referencias políticas de Salta. La calle Moldes y la casa de Moldes, que fue sede de la Intendencia. Y pare de contar. Y después no sabemos quién era José de Moldes. Así es. Vos sabés que José de Moldes es una figura que han pretendido, porque no lo es, hacerlo como si fuese una suerte del maldito de la historia argentina. Y cuando uno empieza a ver su historia, tiene muchas cosas que llaman no mucho, sino muchísimo la atención. Primero, es absolutamente contemporáneo de Martín Miguel de Güemes. Claro. Moldes nace un 1 de enero de 1785, Güemes el 8 de febrero. A Güemes lo matan un 17 de junio de 1821, a Moldes un 14 de abril de 1824. Con 3 años de diferencia. Después está un viejo y arraigado mito en Salta, eso yo lo escuché tantísimas veces cuando era joven, de una suerte de enemistad o tirria que había entre Güemes y Moldes, que, bueno, en el libro no es que hay que tratar nada de desmitificar. En realidad, no es precisamente con Güemes el problema. Moldes, de joven, es hijo de una de las 3 personas más ricas de Salta, de Juan Antonio de Moldes, que había venido de España, al igual que los Gurruchaga y al igual que los Tejada, claro, que el suegro de Macacha Güemes, ¿no? Claro. Que Manuel Antonio Tejada. Entonces, a Eustoquio Moldes, a Juan Antonio Moldes y a José de Moldes lo hacen estudiar en el Colegio Monserrate en Córdoba, pero después a él lo mandan al Colegio de Nobles de Madrid, donde también van los Gurruchaga, donde también se educó el general San Martín antes, ¿no? No han sido contemporáneos, claro, ni tampoco fue contemporáneo de Francisco de Gurruchaga. Había una amistad familiar y después lo van a unir otras cosas. Ya te voy a decir por qué recalco tanto la figura de San Martín con la de Moldes. Y ahí es el mejor promedio, egresa, lo nombran el jefe de la guardia del rey Carlos IV, tiene un incidente con un oficial francés que al enterarse que era de las provincias, es decir, que era el virreinato del Perú en ese momento, tiene palabra de denuesto, Moldes lo reta a un duelo, mata a sable, ¿no? Un capitán Reguier. Y junto con eso, él, por la impronta de Francisco de Miranda, que es el caraqueño precursor de la libertad sudamericana, integra lo que se va a llamar la Sociedad de Caballeros Racionales, pero después, dentro de la Sociedad de Caballeros Racionales, estaba la Sociedad Americana, que claro, era ya un subgrupo que ellos tienen en claro 2 ideas: la independencia y la libertad, y además de eso, Moldes es el único de los héroes argentinos que durante toda su vida, al igual que Francisco de Miranda, era un ferviente republicano. Él quería una organización confederal. Claro. Eustoquio Moldes y su hermano incluso va a ser casi confidente de José Gervasio de Artigas, ¿no? Y de ahí vienen 2 episodios muy importantes en su vida, que es que, o 3, él cuando vuelve a la Argentina, con la Argentina y la claro, argentinidad, sí, debe ser por la campaña que nos hacen en contra ahora, cuando vuelve a las provincias del Río de la Plata en 1808, se reúne con los hermanos Saturnino Rodríguez Peña, con Francisco Terradas,
Vieites, en la famosa jabonería de Vieites y demás, y hay un grupo previo que empieza a conspirar con esos mismos ideales previo a la Revolución de Mayo, y él forma a su vez de otro grupo que conspiraba en Salta, ¿no? Ajá. Esto hace que la primera junta de gobierno designe el primer teniente gobernador patrio en Mendoza, que todavía no era provincia, dependía de Córdoba, el Tucumán. Pero los mendocinos lo quieren a Moldes porque Moldes quiere que Mendoza sea una provincia, ¿no? Ahí va a tener su primer enfrentamiento con Juan Martín de Pueyrredón. Después van a ser enemigos irreconciliables, pero antes eran íntimos amigos. Ante el desorden absoluto que era el ejército auxiliar del Perú, Belgrano lo convoca, dado los conocimientos de academia que de formación militar, lo nombra inspector general del Ejército Auxiliar del Perú, que en los hechos era el segundo al mando después de Belgrano. Él es el que diseña el plan táctico y estratégico de la batalla de Tucumán, pero además le dona de su peculio personal, porque hasta el momento es rico, 5.500 pesos fuertes a Belgrano. Y evidentemente los resultados de la batalla de Tucumán ya históricamente son conocidos. Después de eso hay un motín que encabezan Dorrego y Forrest en contra de Moldes, porque consideran que Moldes dice que él quiere tiranizar las tropas, cuando en realidad lo que quería era poner orden, porque ahí cada jefe del regimiento era un caudillo en sí mismo, ¿no? Ni San Martín pudo con eso. Después va a ser uno de los presidentes de la Asamblea del año 13, es quien lleva la voz para abolir la esclavitud. La esclavitud, tanto que hablamos en estos días de eso. Así es. Argentina es de los primeros países del mundo en abolir la esclavitud, desde la Asamblea del año 13. Él quiere que está dentro del grupo que quiere que se organice el país constitucionalmente, pero ahí es cuando se va a producir esa célebre o tristemente rivalidad entre San Martín y Alvear en la logia Lautaro, y Moldes queda como una tercera posición ahí, dentro de la logia Lautaro, que la logia Lautaro va a manejar los destinos de las Provincias Unidas, Chile y Perú, desde 1810 hasta 1825 en forma implacable, ¿no? Hasta es el artífice del cruce de la logia Lautaro. Bueno, eso ya le trae la primera prisión a Moldes en Carmen de Patagones, en un proceso donde no hay juez sino una comisión especial. Mientras tanto, eso había sucedido antes de la Asamblea del año 13 y después de ese motín que te contaba de Dorrego y Forrest, lo mandan como jefe de policía de la ciudad de Buenos Aires. Y el manual de instrucciones policiales de Moldes duró hasta bastante después de la batalla de Caseros. Mira todos los años que duró, ¿no? En la organización esa. Y el punto central de su vida, el punto neurálgico y la ruptura con Güemes se va a producir en 1816 en el Congreso de Tucumán. El Cabildo de Salta lo elige a Ignacio de Gorriti, a Mariano Boedo y a José de Moldes. Gorriti y Moldes son rápidamente aceptados. Moldes no, se les rechaza el diploma. ¿Qué pasaba ahí? Había un grupo que a mí me molesta mucho eso a través de la historia oficial que nosotros estamos acostumbrados a leer. Dicen que por unanimidad se lo eligió a Pueyrredón, y en realidad Pueyrredón es elegido por una orden directa del Libertador San Martín a Godoy Cruz. Y Godoy Cruz le imputa a Moldes haber leído su correspondencia. Y ahí hay una correspondencia donde San Martín dice: no lo conozco personalmente a Moldes, pero donde él esté va a haber preocupación, porque evidentemente todos los grandes hombres a la historia de los tiempos, por más hechos heroicos que hayan realizado, siempre tuvieron ese entorno a la vuelta. Eso no falló ni antes ni ahora, ¿no? Infalible ese tema. Otra prisión más para Moldes. Lo mandan prisionero, le da la orden San Martín a Güemes que
lo ponga prisionero en Salta. No hay una revolución de Moldes en contra de Güemes como han escrito algunos. ¿Qué pasa entre Güemes y Moldes? Entre Güemes y Moldes había un gran entendimiento hasta ese momento, pero Güemes queda en esta encrucijada. Toda la familia Güemes, desde su padre, había tenido amistad con Diego de Pueyrredón, el hermano de Juan Martín, que había sido teniente gobernador de Jujuy y gobernador de Córdoba. Con Juan Martín de Pueyrredón, Güemes había sido oficial de él en los húsares, tanto es así que usa la casaca de húsare de Pueyrredón. Pero Güemes tiene un problema mucho más serio. Él había tenido ese enfrentamiento con Rondó y él, a cambio del apoyo político en el Congreso a Pueyrredón, le pide a Pueyrredón que saque el ejército auxiliar del Perú de Salta, con lo cual la jefatura militar y política de Güemes queda indisputable de 1816 hasta 1821. Hasta el final, ¿no? Por orden de San Martín, Güemes se los remite al libertador Bernardo O'Higgins y lo hace cruzar engrillado la cordillera. Moldes pide misericordia, no se la dan, y O'Higgins le tenía un enorme aprecio porque también lo había conocido en España. Recordemos que O'Higgins es discípulo directo de Miranda, ¿no? Entonces O'Higgins lo libera. Y Moldes escribe, eso lo transcribe textual Bernardo Frías, una exposición. Yo nunca he visto que un hombre público argentino haga igual o haga algo similar, donde él, toda su trayectoria pública desde que estudia hasta que lo liberan en Chile, él da cuenta de cada cosa que pasó y de los distintos hechos de corrupción que él ya en ese momento señalaba. Mira. Y un domingo de Pascua de 1824 él vivía con 2 hermanas mujeres, tenía 5 hermanas mujeres, 2 de sus hermanas mujeres habían vivido con él, primero va a Córdoba y después a Buenos Aires, amanece muerto y envenenado, con un dato no menor, que es que si vos vas hoy al cementerio de la Recoleta, antes llamado Cementerio del Norte, a preguntar dónde está la tumba de José de Moldes, nadie te sabe decir. Y hay un historiador mendocino que sacó un artículo fantástico en Infobae hace 2 años, que es lo que me ha dado pie a poner el título al libro El héroe silenciado. Toda la tesis de él dice que el coronel Moldes es un hombre sin tacha, sin mácula, no se le conoce ningún renuncio a través de su vida pública. ¿Con qué quieren denostarlo Moldes? Con su carácter, que decir que tiene un mal carácter, un carácter pésimo. Pero, a ver, todos los jefes que hemos conocido nosotros, el que ha sido blando de carácter no anduvo, ¿no? Entonces, bueno, si es esa la imputación solamente a Moldes, él va mucho más allá. Y él dice que la Argentina de sus albores no aceptó el pensamiento diferente y que en realidad Moldes tenía la formación intelectual para haber sido un gran director del Estado que a términos actuales sería el presidente de la nación, digamos, porque es el primer poder ejecutivo unipersonal, el directorio, hasta que cae en 1820, y la figura de Moldes concitaba simpatía en distintos diputados del Congreso de Tucumán, pero ¿en quién más? En los que no van. Ese es otro de los grandes problemas. En todos los diputados del litoral que le respondían a Artigas, a Estanislao López y a Francisco Ramírez. O sea que te he hecho una síntesis lo más rápido que pude de la personalidad de José de Moldes, ¿no? Me quedo ahora con las ganas de ir a buscar el libro y ponernos a leer, ¿no? Como una asignatura pendiente que tenemos muchos salteños de saber esto, pero no solamente de saber la historia, sino, te lo pregunto, qué bueno sería esto, ¿no? De leer la historia para no repetir en el presente errores que se produjeron en el pasado, ¿no? Por supuesto, y además esta suerte de proscripción histórica que la padeció Güemes también, ¿no? La padeció Güemes también. Güemes recién ahora aparece, a pesar que todavía tenemos impertinentes que lo sacan a Güemes dormido por la pantalla y todas esas cosas. Bueno, Dalmacio Vélez Sarsfield dice que la gesta güemesiana y la guerra gaucha son los episodios más gloriosos de la independencia argentina, porque ahí también, Fernando, tenemos que distinguir una cosa.
Una cosa es la guerra de la independencia argentina, en donde está inserta hacia la cabeza la guerra gaucha, Sí. más la guerra de las republiquetas altoperuanas, que forma parte de la independencia Claro, argentina, claro. es decir, lo que es el actual territorio de Bolivia, es una historia que no se opone a la otra, sino que una es complementaria a la otra. La otra es la monumental campaña de los Andes, el ejército de los Andes que libera a Chile y Perú, Sí. donde interviene San Martín, pero fueron escenarios diferentes, ejércitos diferentes, Claro. jefes diferentes también, y eso en un ápice desmerece la figura del libertador San Martín, sino que, bueno, no todo fue San Martín en la historia argentina. Claro. ¿No? Ahí tenés un caso como este, por ejemplo, de un patriota que este último detalle que no se me quería escapar, después de esto que te cuento, que financió la batalla de Tucumán, de la fortuna personal y familiar que dispone y todo, cómo muere Moldes, absoluta y totalmente pobre, ¿no? Tiene esas características de estos próceres. Claro. Pero intentaste bucearlo porque además es salteño. Claro, y me quedo con un dato, ¿no? Que lo conozco ahora a partir de tu relato. El hecho de, por un lado, lo contemporáneo de Güemes, a punto tal que los dos viven muy poco. 36 Muy poco. años Güemes y debe ser 40 39 años. 39 Moldes. años Moldes. Así ¿no? es. Digo, o sea, más allá del momento en el que vivían y la expectativa de vida que había, digo, si hubieran sido a lo mejor un poco más longevos, ¿qué cambios hubieran producido en nuestra Argentina? Pero cómo no. Y además, bueno, la talla de estos padres fundadores. A mí vos sé que no me gusta tanto eso, el asunto de la paternidad, porque resulta cuanto menos excluyente. Por ahí te aparece alguien como Molde. Todavía falta en la historia argentina. Eso a mí siempre se me quedó grabado. Yo al historiador argentino que más admiro por lejos es salteño y se llama, vos me mirás con cara de parentesco, yo le tengo una profunda admiración a mi tío Atilio Cornejo, pero el historiador argentino que escribió la contrahistoria y que parecería que hay un movimiento reivindicatorio ahora, se llama Bernardo Frías. Claro. Bernardo Frías es el refutador oficial de Mitre. Él, por ejemplo, es el que transcribe la exposición de Moldes, hace perfiles de los distintos personajes en esta historia. Te voy a contar un datito y ya me quedo callado para siempre. No, porque ahora viene lo mejor. ¿Vos sabías por qué Bernardo Frías escribió la historia de Güemes? Nunca había pensado escribir la historia de Güemes Bernardo Frías. Bernardo Frías es una persona muy inteligente, intelectualmente un autodidacta con un conocimiento vasto, no solo de historia, pero en el año 1899 el gobierno de la provincia de Salta le encarga un estudio archivístico y documental porque no se habían terminado de definir los límites interprovinciales con Jujuy y con Tucumán, que quien hace un avance importantísimo en eso, va a ser 22 años más tarde, el gobernador Joaquín Castellanos, ¿no? Que también tiene que ver eso con la historia de Lola Mora, Claro. Bueno, eso ya es otra historia. Frías, cuando empieza a ver toda esta documentación, hace una crítica impiadosa a lo que ya en ese entonces eran los archivos de Salta, que dice que habían sido saqueados, dice Frías, pero logra armar ese rompecabezas. Claro. Cuando logra eso y entrega el trabajo que se le había encomendado el gobierno de Salta, él dice, ¿cómo no voy a escribir una historia de Güemes después de todo lo que acabo de leer y enterarme? Claro. Entonces va a publicar en 1902 su primer tomo sobre Güemes, que le va a demandar 10 meses, el segundo tomo en 1907, el tercero en 1911, el cuarto se publica en el gobierno de Ricardo Durán en 1955, claro, y la orden del quinto te la regalo. Recién en el año 1971, a través de la Fundación Michel Torino, bajo la dirección y corrección del doctor Roberto García Pinto,
y precisamente de mi antepasado Atilio Cornejo, que es el que hace el prólogo, la editorial de Palma de Buenos Aires va a publicar en 6 tomos la historia del general Martín Güemes y de la provincia de Salta, o sea, de la independencia argentina de Bernardo Frías, ¿no? Fíjate vos, empezamos en 1902, 1971, ¿no? Claro. 69 años habían pasado del primer tomo. Mira cómo costaba tanto esa contrahistoria, que es lo que hace Frías, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, algunos tenemos la suerte de tenerla, la colección completa, Así es. en función de la gestión del gobernador Urtubey, que había logrado juntarlos a todos. ¿Cómo no? Claro, después la Universidad Católica, con EUCASA, más el gobierno provincial y el Fondo de la Cultura Editorial de Salta, eso es muy importante acordarse de las personas que ya no están en función, siendo el secretario de Cultura Sergio Bravo durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, se publica. Ya completa toda la obra. Exactamente. Así es. Vuelvo a lo que hablábamos de Moldes, ¿no? Hoy en la tapa del diario, y está en la página 2, Moldes fue el padre del republicanismo. Digo, en esto de trazar, y coincido en esto, ¿no? Uno por ahí llama de los padres fundadores. Creo que llamarlo a San Martín padre de la patria por ahí es achicarlo, ¿no? Más allá de lo que significa ser padre. Digo, pero en esto que miramos, ¿no? El mirar el pasado para que no cometer los errores de este presente. Digo, ¿qué falta que hace esto? De ir a leer un poco de historia, de ir a informarnos un poco de lo que pasó en el momento para no llegar a este presente, ¿no? ¿Sabes qué pasa en el presente? Yo te cuento anécdotas, 2 anécdotas históricas, por ejemplo, así, abuelo de pájaro, para que vos veas cómo cambió la Argentina. Año de 1902, todavía vive Bartolomé Mitre, padre, ya que estamos con los padres, o fundador o numen de lo que fue la Argentina liberal a partir de 1860. Yo nunca le resto valor a Mitre, yo no estoy de acuerdo con el mitrismo. Ahora, la cultura personal de Mitre, la forma de escribir, la historia de San Martín y de Belgrano, el fundador de lo que hoy es la Academia Nacional de la Historia aparte, pero pasa lo siguiente, le piden a Mitre si es que él tenía alguna opinión sobre el primer tomo de la historia de Frías, sabiendo que Mitre no simpatizaba con Güemes y que Frías era un reivindicador. Si vos lees el ejemplar de La Nación de 1902 junto con El Cívico y otros diarios de Buenos Aires, la crítica que le hacen al libro de Frías es fantástica. Estamos hablando Mitre Güemes, Mitre Salta, Mitre Frías. Una historia. En el año 1927, Congreso Nacional de Historia en Jujuy, uno de los representantes, también miembro de la Academia Nacional de la Historia y fundador de la Academia Argentina de Letras, que fue Joaquín Castellano. ¿Cuál es la ponencia de Joaquín Castellano? La necesidad de que la historia de Frías sea íntegramente publicada y difundida por todo el territorio argentino, porque él dice, la Argentina hasta ahora tiene una historia lamentablemente parcial. Frías era radical, era conservador. Joaquín Castellano, primer gobernador radical de Salta, políticamente no simpatizaban, había un gran trato deferente entre ellos y un gran respeto intelectual entre los dos. Tanto es así que en esa ponencia de Joaquín Castellano, ¿vos se te ocurre que alguien puede hacer eso en este momento? O sea, claro, no, hoy no. Entonces ahí esa gente que no hacía falta ser presidente. Bernardo Frías toda su vida fue un gran abogado y se muere siendo integrante de la Corte de Justicia de Salta. Se muere en Huachipa en el año 1930. Y Joaquín Castellano sí fue político, pero a lo que vamos es que se podía tener el mayor encono y antagonismo político sin que por eso se pusiesen por encima los insultos, los agravios, las descalificaciones, y si nosotros dos éramos opositores y vos habéis hecho algo valioso, yo tenía casi el deber moral de decir, bueno, esta historia que escribió Fernando Galván, la verdad es que debería ser una historia
que evita el parcialismo histórico argentino. Bueno, esa era la mentalidad de esa Argentina que yo siempre reivindico entre 1880 y 1930, ¿no? Claro. Que no es la república conservadora, siempre estar en desacuerdo con alguien que yo admiro mucho, que es Natalio Botana en el orden conservador. Claro. Bueno, esa Argentina de 1880 a 1930 también conoció tres, digamos, primeros gobiernos populares de la ley Sáenz Peña, que fueron Irigoyen, Alvear, Irigoyen. O sea que tuvimos todo, tuvimos gobiernos conservadores, tuvimos gobiernos radicales y gobiernos populares. Exactamente. Bueno, me llevas a preguntarte, ¿no? Arrancamos hoy justamente el exabrupto, el insulto del presidente Javier Milei, pero en Brasil, ¿no? Hay un diplomático de carrera que pidió obviamente reserva de su nombre, dijo, fue la peor vergüenza diplomática lo que hace Milei en Brasil al ir en Brasil a insultarlo al presidente Lula. En primer lugar, ahí también tenemos que recurrir a la historia, no solamente un exabrupto, sino que, bueno, el nivel de irresponsabilidad que tiene nuestro presidente trasciende todo lo que se pueda decir, ¿no? La construcción de la relación fraternal entre la Argentina y Brasil no fue nada fácil, ¿no? Recordemos que en el siglo XIX nosotros estuvimos en guerra con Brasil. La batalla de Ituzaingó, de donde viene la marcha de Ituzaingó, que es la marcha presidencial, es el triunfo más importante en las armas de la historia argentina, porque el imperio de Brasil era un imperio poderoso. Tuvimos muchísimos focos de tensión hasta que en 1983, primero hay que reconocer toda la historia. Primero hubo un gran presidente argentino con calificadísimo diplomático, que fue el doctor Arturo Frondizi, y un Oscar Camilión joven. Él era secretario Roberto Etchepare Borda, que era el canciller de Frondizi, uno de los cancilleres de Frondizi, que tuvo grandes colaboradores. Bueno, Camilión ya planteaba a principios de los 60 lo indispensable de la construcción imperecedera en la relación diplomática Brasil-Argentina. Pero después, uno de los objetivos fundamentales que tuvo el gobierno de Raúl Alfonsín, aprovechando la amistad que él tenía con José Sarney, es que Argentina y Brasil tuviesen una relación que lleva hasta este momento de desafortunadísimo exabrupto a que Brasil sea el primer socio comercial de la Argentina, ¿no? Hablando de los gobiernos populares, no sé por qué es de eso, los peronistas no se acuerdan. Vos sabés que Perón, lejos de ver a Brasil como un enemigo, Perón le planteó primero a José Figuerola, que era el director del IAPI, ¿no? Era uno de los estrategas económicos del primer peronismo. Sí. Y después a Alfredo Gómez Morales, que fue 2 veces ministro de Economía de la Nación y presidente del Banco Central, la necesidad de explorar la posibilidad de que Brasil y Argentina tuviese una moneda única. Estamos hablando década del 50, ¿no? Con lo cual, si eso se hubiese producido en su momento, el potencial económico de Brasil y Argentina unidos sería prácticamente imparable desde ese punto de vista, ¿no? De manera tal que Alfonsín da el jalón para que se inicie esa relación, pero todos los gobiernos posteriores, sin excepción, fueron ahondando la relación con Brasil. Sí. Dentro de lo que es el Concierto de las Naciones Americanas, la Argentina particularmente con Brasil y con México son 2 de las naciones que siempre desde el punto de vista comercial tienen que tener intereses comunes, ¿no? Claro. Entonces, además, ponerse en campaña electoral a modo de opositor acérrimo, siendo el presidente argentino, sin palabras. Bueno, vamos a lo que hoy dijo uno de los legisladores brasileros, ¿no?
Milei no habla como Milei, habla como presidente de la Argentina, ¿no? Es lo que él no termina de entender, que él no es él. Yo siempre, que cuando es se el presidente. plantean estas cosas que a mí deben ser que me molestan tanto, porque a mí este asunto de la violencia verbal, de las descalificaciones, de las fake news, de la posverdad, todo eso, es algo que me produce un enorme malestar, te diría, más que indignación, es como que me apena profundamente, ¿no? Ver eso. Pero siempre, mi padre, que era un hombre sabio, sabía decir, ¿no? Cuando habían así, uno se peleaba con amigos, cuando era joven y todo. ¿Y vos has pensado cómo hubiera sido al revés? Claro. Vos imagínate si Lula, que es incapaz de hacer esas cosas, de hecho sea de paso, puede estar de acuerdo o no, o Dilma, bueno, hubiesen venido a la Argentina a decir los improperios del presidente argentino, hubiesen pedido sesión de Congreso, Sí, que lo expulsen del país, bueno, entonces este tipo, o sea, nosotros creemos que sí podemos ir a decir, y además tener la cortedad de miras, ¿no? Yendo a nuestro queridísimo lenguaje español, la cortedad de miras, en un momento donde la Argentina existe toda una campaña para decir que es un país racista y discriminador, va nada menos que a Brasil a hablarle a un presidente popular de la forma como lo hizo. Claro. Sí. Bueno, esto sienta aún más nuestro pensar de que la campaña anti-argentina está orquestada por el propio presidente Milei. Y por un sector importante de la derecha, porque esa campaña, cuando vos embestís en contra de una nación indiscriminadamente, está este tema de que hay que destruir los estados, claro. De que las corporaciones son los primeros sobre pretexto de propiedad privada, pero yo te diré que este exabrupto de ayer no va a ser gratuito, porque sí empieza a haber una oposición que no la veo yo del lado del kirchnerismo, y no la veo solamente en la Argentina, que es el resurgimiento de nacionalismos moderados que defienden la soberanía nacional. Claro. Veamos si no el impacto que tuvo que los jugadores de nuestra selección. Exacto, claro. A mí me hicieron lagrimiar en particular, ¿no? Yo en eso vi la reivindicación oficial de un grupo de deportistas que está compitiendo a todos nuestros muertos que están enterrados en Malvinas y que no podemos ver, ¿no? Sí. Bueno, entonces esos nacionalismos moderados son los que quieren un Estado eficiente, lo que quieren algo distinto a esto. O como bien dijo para mí una estadista imponente que existe en este momento en América, que es Claudia Sheinbaum, que dijo, hay gobiernos que defienden el libre mercado, nosotros defendemos la libertad del individuo. Pequeña gran diferencia, ¿no? Claro, tal cual, indudablemente. Doctor, jueves, Usina Cultural, presentación 19 horas. 19 horas. Así es. Bueno, allí trataremos de estar acompañando la presentación de... Ojalá sea así. De José de Moldes. Y gracias por venir, que sea una buena jornada. Muchísimas gracias. Pausa, ahí venimos.